Hola, buenos días. Les voy a explicar un programa muy sencillo en lenguaje ensamblador con el microcontrolador PIC16F84. Bueno, vamos a estar trabajando con la hoja de datos constantemente. Lo primero que vamos a hacer es generar nuestro proyecto. Entonces, generamos un proyecto con el PIC16F84A. Vamos a utilizar el simulador y MPASM. Vamos a llamarle ejemplo. Nos venimos aquí a esta carpeta y con botón derecho le pedimos un nuevo archivo SM. Vamos a ponerle ejemplo 1. Como primer paso vamos a escribir el enunciado de lo que vamos a hacer. Vamos a enviar hacia el puerto B el contenido del puerto A y tenemos que empezar con la siguiente directiva, que es org 0x00. Una directiva no genera código máquina, solamente es la indicación al ensamblador para decirle que vamos a generar nuestra primera instrucción y la vamos a guardar en la dirección 00. Si queremos enviar hacia el puerto B el contenido del puerto A, entonces tenemos que configurar el puerto B como salida, que es donde vamos a sacar la información, y el puerto A lo vamos a configurar como entrada. Y para esto nosotros tenemos que escribir en el registro status. Bueno, ¿dónde está el registro status? Vamos a ver aquí en la hoja de datos. Tenemos los registros de funciones especiales aquí y en ellos está el registro status. Observamos también que tenemos dos bancos de memoria. Tenemos el banco 0 y en el banco 0 está el registro status, el que nos interesa en este momento. Status en la dirección 3. Y también tenemos el banco 1. Y también se repite en el banco 1 el registro status en la dirección 83. Lo tenemos dos veces, pero es el mismo registro. Ahora, cuando nosotros encendemos el microcontrolador, por default accede al banco número 0, siempre accede al banco número 0, pero nosotros queremos configurar el puerto A como entrada. Para eso tenemos que escribir en el registro TRIS-A. Y aquí está el registro TRIS-A. Observen que está en el banco número 1. Lo primero que tenemos que hacer es acceder al banco número 1 para poder escribir en TRIS-A y TRIS-B, que son los registros de configuración del puerto A y del puerto B respectivamente. Bueno, entonces nuestro primer paso es escribir en el registro status, porque para acceder al banco número 1 tenemos que escribir en el bit número 5 del registro status, que es este bit llamado RP0. Aquí voy a indicarlo. Aquí tenemos el registro status y nosotros tenemos que escribir un 1 en el bit número 5. Aquí estoy indicando el bit número 5. Ese bit dentro del registro status se llama RP0. Y una vez que ingrese, haya escrito aquí, entonces puedo escribir en el registro TRIS-A, porque TRIS-A y TRIS-B están en el banco número 1. ¿Sí? Port A y Port B están en el banco número 0. Así lo voy a indicar. ¿Y cómo realizo esa escritura dentro del registro status? Pues necesito ver mi set de instrucciones que están en la página 38. Aquí está. Entonces observamos que tenemos instrucciones orientadas a byte. Estas instrucciones orientadas a byte lo que hacen es trabajar sobre un registro. Entonces nosotros le indicaremos la dirección del registro y podrán sumar el valor que tengan en ese registro. Sumar, incrementar, decrementar, mover, intercambiar bits, intercambiar nibles, saltar, etc. Tenemos también instrucciones orientadas a bit. Estas instrucciones orientadas a bit lo que hacen es trabajar únicamente sobre un bit dentro de un registro, por lo que tendremos que decirle la dirección del registro y el número de bit.
Y tenemos instrucciones orientadas a literal y a control, que esto lo que hacen es trabajar sobre constantes. Entonces la instrucción sumará, sacará una operación lógica como la AND, la OR o saltará, etcétera. Bueno, entonces lo que nosotros necesitamos es una instrucción orientada a bit y queremos escribir un 1 en un registro. Entonces vamos a utilizar esta instrucción que tenemos aquí, BCF. Vamos a ir al detalle, más abajo podemos ver el detalle de cada instrucción. Aquí está, BSF. Esta es la sintaxis, la voy a subrayar. Dice que podemos poner una etiqueta, level, una etiqueta, y es opcional, por eso está entre corchetes. Tenemos que colocar la instrucción BSF y F, B, son los operandos. F necesariamente tiene que ir entre 0 y 127. ¿Por qué? Porque es el número de registros que tiene en la memoria. Y B puede tener un valor entre 0 y 7, porque es el número de bits. Solamente hay 8 bits numerados del 0 al 7. Entonces vamos a utilizar esa instrucción. Aquí, BSF, status. ¿En qué dirección está? Status. Vamos a evidenciarlo. Nos regresamos a la página número 9. Es la 8. Vamos a la 8. Aquí. Status está en la dirección 03. Recuerden que encendemos el microcontrolador y entramos por defecto al banco número 0. Entonces en el 83, aunque está status también en el 83, aún no podemos escribir ahí. Es lo que queremos hacer, ingresar al banco número 1, pero todavía estamos en el banco 0. Y entonces tenemos que escribir un 1 en el registro status, que tiene la dirección 0x03, lo voy a poner aquí, 0x03. Y ahora lo escribimos en mplab 0x03, coma. ¿Y en qué bit vamos a escribir? Ya habíamos dicho que es el bit número 5. Aquí lo tenemos, el bit número 5, RP0. Ahora entonces vamos a configurar el puerto A como entradas y el puerto B como salidas. Y eso lo logramos escribiendo en el registro TRISA. En TRISA vamos a configurar el puerto A de la siguiente manera. Recuerden que TRISA es de 5 bits, aquí no hay nada, porque el puerto A es también de 5 bits. No tenemos nada en estos bits. Y para que el puerto A quede configurado como entradas, tenemos que escribir 1 en cada bit del registro TRISA. Ahora ya sabemos qué tenemos que hacer, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Con qué instrucción? Pues necesitamos una instrucción de movimiento. Esto lo voy haciendo esta única vez, ya después simplemente ocuparé la instrucción. Entonces necesitamos una instrucción orientada a literal, que es mover. Vamos a mover una literal al registro W, que es mov LW. Y una vez que lo tengamos en el registro de trabajo, ya lo movemos hacia el registro que nos interesa, que en este caso es TRISA. Entonces vamos a escribir mov LW. Y vamos a observar cómo es la sintaxis. Mov LW, aquí está. Observen que también inicia con una etiqueta que es opcional, un level. Tenemos que escribir la instrucción y solamente tiene un operando que es K. Esta K es una constante, la constante que se moverá al registro W, como lo podemos ver más gráficamente aquí. Entonces esa constante, pues aquí no importa, vamos a poner 8 bits, pero los 3 bits a la izquierda no importa si ponemos ceros o unos, porque no hay una relación con el registro. Entonces vamos a escribir mov LW y lo voy a poner en binario, que considero que es más sencillo. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Bueno, B indica que el número que viene a continuación es en binario. Si escribo 0x, estoy indicando que el número que viene a continuación está escrito en hexadecimal. Bueno, ya tenemos mov LW. Eso quiere decir que cuando se ejecute esta instrucción,
se cargará en el registro de W. Pues ahora vamos a enviar la de W hacia nuestro registro TRIS-A. Y eso lo hacemos con la instrucción mov WF, esta que tenemos aquí abajo. Entonces observamos la sintaxis, también es una etiqueta que es opcional, la instrucción la tenemos que escribir y también tiene solo un operando que es F. F va entre 0 y 127, 0 y 127, que es la dirección del registro. En nuestro caso, que es TRIS-A. TRIS-A está en la dirección 85. Entonces vamos a escribir mov de W, la enviamos a un registro. Mov WF y que lo envíe a la dirección 85. Con estas últimas dos instrucciones ya configuramos nuestro puerto A como entrada. Ahora vamos a configurar el puerto B como salida. Para eso nosotros tenemos que escribir en TRIS-B, pero queremos todos los bits del puerto B como salida, entonces escribimos ceros en todos los bits del registro TRIS-B. Y para eso necesitaremos saber qué dirección tiene TRIS-B. TRIS-A ya sabemos, ya la pusimos, ya lo vimos, es la dirección 85. Y vamos a ver qué dirección tiene TRIS-B. Aquí está TRIS-B, tiene la dirección 86. De una vez lo voy a escribir aquí. 0x86. ¿Sí? Ahora, ¿con qué instrucción movemos ceros al registro TRIS-B? Podemos hacer la misma operación, mover una constante a W, que serían puros ceros, y de W le enviamos al registro TRIS-B usando dos instrucciones. Sin embargo, hay una sola instrucción que nos hace esa parte. Vamos a ver, es una instrucción orientada a byte porque queremos trabajar sobre todo un registro, y es clearF. Aquí está, clearF. Vamos a verlo aquí y tiene un solo operador. La sintaxis es muy similar, es su etiqueta opcional, la instrucción y el operador, que F ya sabemos que va entre 0 y 127, que es la dirección del registro que queremos limpiar. clearF. Vamos a limpiar el registro TRIS-B, que tiene la dirección 0x86. Listo. Con eso ya quedó configurado el puerto B como salida. Ahora, entonces, ya podremos nosotros escribir en el puerto A o enviarle valores de entrada al puerto A y que esos valores se reflejen en el puerto B, por ejemplo encendiendo LEDs para visualizarlos. Bueno, entonces necesitaremos las direcciones del puerto A y el puerto B. Vamos a anotarlas de una vez. Vamos a enfatizarlo. Voy a borrar todos estos. Puerto A está en la dirección 5 y puerto B en la dirección 6. Entonces lo voy a anotar aquí. Puerto A está en la dirección 0x05 y puerto B en la dirección 0x06. Y para regresarnos al banco número 0 y poder escribir en el puerto A y escribir en el puerto B, lo que tenemos que hacer es escribir en el bit número 5 del registro status un 0. Tenemos que quitar este 1 que habíamos puesto aquí y en vez de un 1 escribir un 0. Entonces necesitamos una instrucción orientada a bit. Vamos a ver nuestro set de instrucciones. No tenemos mucho de dónde escoger. Entonces es BSF y aquí tiene dos operadores, hay que decirle con F la dirección del registro y B el número de bit. Entonces vámonos a nuestro MPLAB y le ponemos BCF, que son los acrónimos de bit, de limpiar, clear, y F, registro. Entonces ponemos status, que es 0x83. Recuerden que estamos en el banco número 1, entonces status está en la dirección 83, coma, y vamos a poner un 0 en el bit número 5. Una vez que se ejecute esta instrucción ya estaremos en el banco número 0. Vamos a poner una etiqueta aquí para distinguir lo que estamos haciendo.
Entonces vamos a poner configuración. Y como me gusta que quede todo alineado, lo voy a alinear a donde quedó BSF. Esto ayuda mucho a ver que los segmentos de cada programa, y es más rápido identificar errores. Ahora lo que viene le voy a llamar principal. ¿Sí? Entonces aquí ya vamos a leer el contenido en el puerto A y enviarlo al puerto B. Entonces necesitamos una instrucción de movimiento para leer el puerto A. Esa instrucción de movimiento es mover un registro. Es orientada a byte. Movimiento mov. Aquí tenemos dos movimiento. MOVF y MOVWAF. Entonces vamos a seleccionar la primera, MOVF. Ya nada más la veo desde aquí. Observamos que tiene dos operandos, F y D. Ya sabemos que F es el registro que voy a tomar para mover. Y D, ¿qué es D? No lo hemos visto. Vamos entonces al detalle de la instrucción. Podemos observar la sintaxis, que es la etiqueta, que ya sabemos que pueden llevar todas pueden llevar etiqueta y es opcional. Tenemos que escribir la instrucción y lleva dos operandos. F va entre 0 y 127, que son las direcciones dentro de la memoria RAM. Y D puede tomar dos valores, que son 0 o 1, donde 0 indicará que el destino es el registro W, y si escribimos un 1, el destino será el mismo registro F. Bueno, en este caso movemos el puerto A al registro W y de W lo enviamos al puerto B. Entonces vamos a escribirlo mov F. Vamos a mover el registro, el puerto A. ¿Y el puerto A en dónde está? Ya lo habíamos escrito aquí. El puerto está en la dirección 0x05, en el registro 0x05. Hay que decirle el destino, que es W. Escribimos un 0. Y ahora vamos a mover de W hacia el registro, hacia el puerto B. Esta instrucción ya la habíamos ocupado, mov WF. Mov WF tiene solamente un operando, que es el registro hacia donde vamos a enviar el contenido de W. En este caso es el puerto B, que está en la dirección 6. Con esto ya habríamos terminado. Sin embargo, ¿qué pasa si introducen otro valor diferente en el puerto A y nos gustaría que se reflejara inmediatamente la salida? Pues vamos a poner un salto, un incondicional. Goto tiene un solo operando, que es la dirección a la cual va a saltar. Eso se lo voy a explicar un poco más adelante para que no sea tan pesado, pero lo que hace es simplemente tomar la dirección de la instrucción, donde está guardada la instrucción a la cual quiere saltar. En este caso es principal. Voy a poner así, principal, ¿sí? Y termino con una directiva que se llama end. Listo.